Y es momento de recibir al speaker José Calleja. Él es experto en desarrollo de negocios en la división de TICS en Tecnalia. Tecnalia contribuye al desarrollo del entorno económico y social a través del uso y fomento de la innovación tecnológica, mediante el desarrollo y la difusión de la investigación en un contexto internacional. Cuenta con amplia experiencia en transformación digital, sobre todo en sectores industriales, turismo, retail y financiero. El tema que nos trae José Calleja es transformación digital del diagnóstico al hecho. Fuerte los aplausos para él. Buenos días a todos. Muchísimas gracias a los organizadores del evento, a Nathalie, por invitarme y por compartir mi experiencia personal. Es la primera vez, además, que estoy en Ecuador y la primera vez que estoy en Guayaquil, obviamente. Y la verdad es que me llevó una súper grata sorpresa por el evento y por la organización. Bueno, yo voy a hacer una presentación que es un tanto coincidente con la presentación anterior. La verdad es que la he escuchado con mucha atención. Con el temor, yo pensaba, a ver si voy a decir algo distinto a lo que ha dicho mi predecesor y entonces vamos a confundir a la audiencia. Pero bueno, afortunadamente no ha ocurrido así en ningún caso. Así que no tengo que matizar nada de lo que pensaba decir porque es perfectamente compatible con el mensaje que ha dado mi compañero Javier. Yo quería hacer foco en un aspecto muy importante cuando se aborda un proceso de transformación digital. Hemos hablado de la complejidad que comporta, que no tiene que ver solo con incorporar TICs, sino más bien con transformar procesos que sean efectivos y que mejoren la competitividad de los negocios. Cuando uno se enfrenta a ese desafío con todas las tecnologías disponibles, nosotros, y es un poco lo que yo vengo a relatar, utilizamos unas metodologías, unos modelos de diagnóstico que nos permiten compartimentar el problema, establecer unas fases y a partir de ahí ir abordándolo, ¿no? En ese roadmap tecnológico que todo el mundo habla. Inicialmente era una exposición un poco contextual, algunos conceptos son repetidos con respecto a la ponencia anterior, yo trataré de ser breve y haré foco en ese proceso, digamos, reflexivo y después, en la parte final de mi presentación, bueno, voy a contar algunos casos de éxito, todos reales, que desde nuestra organización trabajamos relativos, obviamente, a la transformación digital. Yo trabajo en un centro tecnológico que está ubicado en el norte de España, es el centro privado más importante que existe en España y el cuarto de Europa. Al año más o menos hacemos 110 millones de euros en proyectos I+D y muchísimos de ellos tienen que ver efectivamente con lo que se llama la transformación digital. Bueno, comienzo con una frase que pretende ser un poco retadora, ¿no? ¿Tu negocio será digital o no será? No es una exageración. Es algo que evidentemente es así. Y digo evidentemente porque si lo miramos con cierta perspectiva histórica, se habla de la transformación digital como la cuarta revolución industrial. La primera tuvo que ver con el vapor, la segunda con la electricidad, la tercera con la electrónica y ahora estamos con la digitalización. Si tomamos cierta perspectiva histórica, las empresas que hace muchos años no incorporaron esas tecnologías anteriores, evidentemente desaparecieron. En su momento probablemente no lo sabían, las que estuvieron más rezagadas. Pero el tiempo y la perspectiva nos dice que si no nos adecuamos, digamos, a esos cambios de paradigma, vamos a desaparecer. Voy a mostrar cuáles son las 5 empresas más valoradas hoy en día en el mundo. Apple, Google, Microsoft, Amazon, Facebook. Todos son compañías digitales. Pero para mí lo más relevante no es exactamente esto, sino que en sus cadenas de valor, es decir, en todas las organizaciones que se relacionan con esas compañías, se tienen que adaptar al contexto digital que esas compañías lideran. Por eso decía que esto es un fenómeno imparable, no solo porque las empresas que utilizan de forma intensiva el software están posicionadas arriba del todo en la valoración bursátil, sino porque las empresas alrededor de las mismas tienen que estar a la altura de esa circunstancia. Pero para hablar de transformación digital, yo creo que comenzaría diciendo que no es transformación digital. No es implantar un CRM para gestionar las ventas, no es desplegar un ERP para administrar recursos, no es abrir cuentas corporativas en redes sociales, no es tener una página web, no es digitalizar documentos que antes existían en papel. Evidentemente todos estos ejemplos son digitales, es obvio. Es incorporar tecnología digital, pero no necesariamente estamos transformando nada. Lo que estamos haciendo es organizar y, si acaso, optimizar algún proceso, es cierto. Son procesos, muchos de ellos administrativos.
La transformación digital tiene que ver con incorporar tecnologías en procesos de negocio para la mejora de la competitividad. Y he querido resaltar estos tres conceptos: la tecnología en los procesos de negocio y con un fin tangible. Se trata de una organización que afecta al modo de procesar información y comunicación entre las personas. Yo he identificado 4 claves para abordar este proceso. La clave de las personas, lo ha dicho antes mi compañero Javier. Esto es un tema que afecta desde un punto de vista cultural a las organizaciones. Tiene que existir una estrategia, un liderazgo, una transformación cultural. Se deben desarrollar nuevas habilidades competenciales. Los clientes en el centro de nuestra organización. Los clientes hoy en día están siempre conectados, mejor informados, comparten experiencia, exigen un trato personalizado para ellos. Los datos, todos los datos que se generan en los procesos de negocio, ¿qué podemos hacer con ellos? Desde esa información de los datos hasta el conocimiento, en un acceso ubicuo a través de las tecnologías móviles, inmediato. Y a partir de esa información, ser capaces de predecir el comportamiento futuro. Y hay un aspecto del que no has hablado hasta ahora que para mí es clave. Conforme incorporemos tecnologías digitales en los procesos de las empresas, al mismo tiempo estamos abriendo una brecha relacionada con la seguridad. Somos más vulnerables. Entonces, es muy importante tener en cuenta los aspectos relativos a la seguridad. Las preguntas. Yo creo que cuando se comienza, y ya poco a poco voy tendiendo hacia lo que es la clave de la exposición que yo quiero hacer, que tiene que ver con la metodología. Cuando abordamos un proceso, nos tenemos que antes hacer una serie de preguntas y no incorporar la tecnología per se. Y yo, bueno, creo que son muy obvias, ¿no? He destacado estas 4. ¿Qué, por qué, para qué y cómo? ¿Qué es la transformación digital? Lo decíamos antes, rediseñar modelos de negocio, transformar modelos operacionales, modelos productivos. ¿Por qué? Porque maximizamos la relación con el cliente, porque optimizamos la eficiencia en las operaciones, porque aprovechamos el valor de los datos. ¿Para qué? Para mejorar la calidad del servicio, para aumentar en competitividad, para ahorrar costes, para incrementar el beneficio. ¿Cómo? Con todas las tecnologías. Pero fíjense, por favor, en la inferencia que hemos hecho. Hemos partido del qué y hemos puesto las tecnologías al final. Las tecnologías están al final en un proceso de transformación digital. Tenemos que tener muy claro cuáles son todos los aspectos anteriores. Bueno, hemos concluido que queremos transformarnos. ¿Y ahora qué? Bueno, nosotros en la región donde vivimos hemos trabajado en procesos de transformación digital en múltiples sectores. Sector retail, sector educación, sector turismo, pero fundamentalmente, sector de la energía, pero fundamentalmente hay un sector que es el que mueve, digamos, toda la capacidad de innovación o gran parte de la capacidad de innovación en el País Vasco, que es el sector industrial. Entonces vengo a contarles una experiencia real y una síntesis de lo que supone ese modelo o esa metodología. Primero establecemos, cuando hacía esa inferencia del por qué, para qué, etcétera, para acabar en el cómo, primero establecemos cuáles son los objetivos que persigue lo que llamamos, este ejemplo versa sobre la industria, ¿de acuerdo? Pero en cualquier caso pudiera ser extrapolable a cualquier sector de actividad. ¿Cuáles son los objetivos que pretende cumplir una empresa en el sector industrial? Tiene que estar conectada, tiene que ser inteligente, flexible, automatizada, sostenible, extendida, social, servitizada. Y establecemos una comparativa entre el punto en el que estamos nosotros, porque detrás de esto, lo que pasa es que he pretendido ser resumido, hay un montón de indicadores que tratan de tangibilizar el nivel en el que estamos en cada uno de estos objetivos, y establecemos una comparativa entre el lugar en el que estamos y el lugar al que tendemos ir. Entonces, de alguna manera, primero establecemos cuáles son los objetivos. Posteriormente, aplicamos esta metodología fundamentalmente en 4 fases. La primera fase del diagnóstico consiste en hablar con todas las personas responsables de los procesos productivos. A través de una metodología, con un cuestionario, tomamos evidencias, etcétera, y establecemos un primer diagnóstico de madurez tecnológica. Es decir, analizamos procesos, estamos con los responsables, aplicamos un cuestionario y establecemos un primer diagnóstico. Esta es la foto en la que estás. Y esa foto es parecida, y otras muchísimas más informaciones, a esa que veíamos en la traspa anterior, donde se establecía un mapa en función de todos los ejes de dónde estás versus dónde quieres llegar.
El segundo paso, ahondamos en esas reuniones, comprendemos mejor los procesos y, en base al diagnóstico actual, a la comprensión más exhaustiva de los procesos, establecemos una identificación de prioridades, ¿de acuerdo? Porque al final pueden ser muchos los retos y los desafíos que una empresa necesita abordar en términos de ahorros de costes, de mejora de competitividad o aspectos que favorezcan la calidad del servicio o la seguridad de los operarios. Bueno, pero todo eso hay que priorizarlo porque evidentemente los recursos en tiempo y en dinero son finitos. A partir de ahí, definimos, junto a los responsables y con la información que hemos obtenido anteriormente, cuáles son, digamos, los objetivos que pretendemos priorizar, cuáles son las áreas donde queremos hacer foco de manera ordenada en ese proceso de digitalización. Y finalmente, vamos diseñando los proyectos I+D que dan respuesta de forma puntual hacia esas necesidades. Por tanto, enumerando, hacemos un diagnóstico, identificamos unas prioridades, establecemos cuáles son las áreas donde queremos inferir, donde queremos intervenir, mejor dicho, y finalmente desarrollamos los proyectos I+D. Bueno, claro, esta metodología, bueno, son varias decenas de páginas y si esto se midiese en volumen de papel y muchísimo más conocimiento y que yo no he hecho nada más que sintetizar y extractar en unas pocas transparencias, ¿no? Pero pretendía que fuera ilustrativo, de alguna manera, cuál es el modo y el proceso de reflexionar, ¿no? Este mapa lo que representa es, como decía de una manera muy sintética, cuál es el resultado final. A la izquierda tenemos los procesos de negocio en cada una de las áreas que tiene la empresa. Y arriba tenemos los objetivos que perseguimos. Y en las líneas de intersección, allá donde hemos decidido establecer prioridades, y en cada una de ellas, en cada una de esas celdas, existirán tipologías de proyectos muy concretos. Y en cada caso veremos cuál es el estado, cuál es el nivel de prioridad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, resumiendo un poco esta primera parte que tiene que ver con el diagnóstico, insisto en los aspectos clave. Primero tenemos que entender los procesos de negocio, porque es ahí donde vamos nosotros a tener incidencia, y después pensar cómo las tecnologías pueden ayudar a favorecer a los mismos, pero no al revés, ¿de acuerdo? Muchas veces las tecnologías se ponen de moda, como puede ser el caso de blockchain, de la inteligencia artificial, y las implementamos porque sí, y no es exactamente eso. Esta es una transparencia muy densa, pero que ya me da paso a la parte final de mi presentación, que tiene que ver con proyectos, todos ellos reales, claro, están resumidos en 4 palabras cada uno, espero se entiendan, sobre cómo las tecnologías se aplican en un montón de sectores de actividad. Esta transparencia hace foco en un concepto que es por el que empezaba. Todos los negocios se están digitalizando, todos, sin excepción. En el centro tenemos las tecnologías, es una figura radial, y en cada uno de los sectores ejemplos de proyectos donde nosotros hemos intervenido. A partir de ahora, lo que voy a compartir con ustedes son algunas experiencias de proyectos concretos, algunos de ellos además precedidos de alguna anécdota, para que vean de una forma un poco más específica cómo hemos aplicado esa tecnología y sobre todo para qué hemos utilizado esa tecnología. Bueno, voy a empezar con uno que tiene cierta gracia. El que está en la foto a la derecha es el creador, es nuestro director de ciberseguridad y es el creador, digamos, de este proyecto. Una cadena hotelera muy famosa en España nos pidió que resolviéramos un reto. Tenía que ver con el fraude en las pulseras, en los hoteles resort, bueno, pues de un montón de cadenas hoteleras y de lugares donde la gente pues, va con esa pulsera del todo incluido, entra en el hotel y puede consumir todo tipo de servicios. Parece ser que existe cierto fraude en torno a esas pulseras. Bueno, espero no darle ninguna idea a nadie. Que existe un cierto fraude en cuanto al uso de esas tarjetas, que son de tela, de plástico, se cortan con mucho cuidado y hay un mercado negro donde se regalan. Bueno, nos expusieron este problema y este problema al principio comenzó nada más y nada menos que como un problema relativo a la seguridad, digamos, en cuanto al acceso. Bien, lo que establecimos fue una pulsera digital con tecnología NFC que tenía una fecha de activación y fecha fin de activación según la estancia de esa persona en el hotel. De tal manera que los accesos, bueno, pues estuviesen controlados. Esa pulsera
digamos, lo más complejo que tenía incorporado era todo el tema de la seguridad y la encriptación y la comunicación para que no fuese alterada. Inicialmente, cuando se puso en marcha este piloto, bueno, pues resolvimos el problema, pero claro, se abrió un mundo de posibilidades en torno a esa tecnología, porque éramos capaces de monitorizar y de trazar cuáles eran los comportamientos de las personas dentro de un complejo turístico. Qué tipo, porque la pulsera también admitía medios de pago, qué tipo de servicios pagaban o de consumiciones tomaban o en dónde estaban en ciertas horas. Y a partir de ahí, con todo ese uso masivo de información, el hotel pudo optimizar mejor sus recursos futuros, hacer campañas cross-selling ad hoc según el perfil de cada cliente. Esta misma tecnología, exactamente esta misma tecnología, la hemos aplicado en una refinería de petróleo. El problema era que en estos lugares confinados existe cierta peligrosidad por temas relativos a la temperatura o a la radiación, en fin. Son lugares industriales donde todos los años, desgraciadamente, existen ciertos accidentes laborales. Entonces, utilizando esta tecnología, que es un wearable, una pulsera que se ponía el operario y unas balizas que lo que iban haciendo era trazar de manera no invasiva todo su movimiento, éramos capaces de saber en dónde estaba cada persona en cada momento, medir su pulso, su sudoración por saber si existía algún tipo de problema, comunicarnos con el operario haciendo algún tipo de vibración, si es que le queríamos avisar de alguna cuestión. A partir de ahí pensamos en extender el proyecto. ¿Por qué no incorporamos sensórica para medir niveles de radiación, de temperatura, de gases nocivos? Insisto, todos estos proyectos nacieron de resolver una necesidad. En el primer caso, el control de la seguridad. En este caso, la seguridad de las personas. Blockchain. Bueno, blockchain es una palabra que se ha puesto súper de moda. Y a mí me hace mucha ilusión porque para nosotros está suponiendo una cantidad de dinero en proyectos tremendo de innovación. Pero yo creo que se está haciendo un uso excesivo de la tecnología y que se está probando de una manera quizás excesiva en cuanto al rendimiento que ofrece. Por si no lo conocen, blockchain se basa fundamentalmente en dos aspectos, la descentralización y la criptografía. Es decir, las bases de datos ya no están ubicadas exactamente en un sitio, sino están replicadas en tantos nodos como agentes en la cadena de valor haya, y con unos niveles de seguración según unos, vamos a decir, algoritmos criptográficos súper complejos. Esta tecnología se utilizó hace 10 años, que hablando de las TICs es como la prehistoria, en el ámbito financiero. ¿Por qué? Porque se pretendía descentralizar a entidades bancarias utilizando la tecnología como garante de una transacción. En algunos contextos ha sido exitoso y se ha pensado en cómo replicarlo en un montón de procesos de negocio de otros sectores. Nosotros, por poner un ejemplo, lo estamos aplicando en el sector agro, estableciendo una trazabilidad continua de un alimento desde que se produce, se recoge, se elabora, se procesa, se distribuye y se vende en las grandes superficies. Toda esa información que se genera en cada una de esas etapas la estamos registrando en blockchain para que todos los agentes de la cadena de valor que manipulan ese bien tangible, que en este caso es un alimento, tengan un conocimiento exacto, porque es inmutable, de lo que están haciendo los demás. Si una carne se entrega en mal estado, ser capaces de discriminar en dónde estuvo el problema, en el envasado, en la distribución, en fin. Es un ejemplo entre muchos, lo estamos aplicando en un montón de sectores, pero bueno, como sé que en Guayaquil y en general en el país el sector alimentario es tractor, quería fundamentalmente destacar este. Aspectos absolutamente disruptivos y distintos a los que he hablado que tienen que ver con la visión artificial. La visión artificial consiste en, hacemos un barrido de una imagen, procesamos esa información y a partir de ahí inferimos la cuestión que consideremos. Lo que vemos aquí es el ala de un avión o el fuselaje de un avión, no lo sé, es un avión. Cada cierto tiempo los aviones, obviamente, entre otras muchas labores de mantenimiento, tienen que mirar si en su fuselaje existen microgrietas. Y esto hasta hace unos años, bueno, pues se hacía de una manera mucho más artesanal, mucho más manual. Nosotros hacemos un barrido de ese fuselaje, es una especie de cámara que lo que va haciendo es haciendo una lectura visual de ese material, de esa superficie, y después, por analogía de imágenes, inferimos en dónde puede haber una vulnerabilidad o una pequeña grieta, y después se remacha. Esta misma tecnología la habíamos aplicado años antes
para detectar células cancerígenas y, en realidad, es extrapolable a muchísimos otros contextos. Más ejemplos, en este caso, de nuevo, en el ámbito industrial, lo que tiene que ver con el guiado. Bueno, lo primero, disculpen porque me doy cuenta de que la imagen es un poco borrosa. Esta es una imagen captada realmente a través de unas gafas que nosotros hemos desarrollado para unos operarios para que tengan sistemas de guiado por una fábrica. Puede ser, me lo invento, yo no sé exactamente para qué se utilizó esto, puede ser para guiarles en caso de una evacuación o puede ser para guiarles en un proceso de mantenimiento. Pues primero tienes que ir a este lugar, luego tienes que ir a este otro, ahora coge esta pieza. Estamos viendo un proyecto que se llama de realidad aumentada. Es decir, estamos viendo imágenes reales sobre las que se imprime información digital porque la gafa reconoce el contexto físico y a partir de ahí incorpora información digital, en este caso de guiado, pero insisto, pudiera ser para labores de mantenimiento, para labores de operación, etc. Bueno, estas son las gafas, las HoloLens de Microsoft. Hay muchísimas más, ¿de acuerdo? Los fabricantes desarrollan tecnología y luego tenemos que ser las empresas que estamos en la punta de lanza de innovación las que seamos capaces de contextualizar esa tecnología en un proceso de negocio específico que mejoremos. En este caso tiene que ver con la logística. Se pueden imaginar lo complejo que es en un gran almacén tener etiquetado absolutamente todos los materiales o todos los componentes, ¿no? En la gafa y a través de unos tags NFC que vamos poniendo en cada uno de esos componentes, el operario va mirando y va sabiendo perfectamente en dónde está cada cosa. La gafa le guía, la gafa le ayuda a localizar un elemento, etc. Otra tecnología que estamos aplicando de manera bastante habitual tiene que ver con la analítica de datos aplicada a la movilidad urbana, estableciendo mapas de calor, estableciendo patrones de comportamiento en la conducción, etc. Esta información es útil para muchísimos tipos de clientes, para la administración, porque le podemos decir con cierta antelación cómo se va a comportar el tráfico y a partir de ahí pueden dimensionar los recursos. O para empresas privadas de logística, como para las que estamos trabajando, para que optimicen también su sistema de flotas, camioneros, etc. Se genera información en tiempo real, de una forma súper masiva, a través de toda la tecnología que ponemos en cada uno de los elementos móviles, coches, camiones, camionetas, etc. Y toda esa información se procesa. La analítica de datos, Big Data, se basa fundamentalmente en lo que se llaman las 3 Vs. Volumen, muchísimos datos que se generan, variabilidad, que se generan de una forma heterogénea, y velocidad, que se generan de forma inmediata. Y eso hay que procesarlo, si se puede, en tiempo real. Gracias a Dios, con la capacidad de computación que tenemos hoy, somos capaces de hacerlo. Y a partir de ahí, inferir un conocimiento para describir, para predecir y para ayudar a la toma de decisiones. Y bueno, pues este es un poco el resumen, ¿no? Este es un poco el sentido de la ponencia y como resumen acabo exactamente como he empezado, diciendo que la transformación digital no es incorporar tecnologías digitales, es transformar los procesos de negocio para hacer más competitivas a las empresas. Muchísimas gracias.